Hola a todos, continuamos con nuestros tutoriales de Unreal Engine 4. En esta ocasión vamos a ver cómo se elabora un pickup. Eh, pues vamos a continuar en nuestro entorno de pruebas que habíamos creado en la ocasión anterior y vamos a empezar la creación de nuestro pickup. Entonces, básicamente un pickup es un blueprint de tipo actor que se destruye cuando entra en contacto con nuestro player. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una forma para nuestro pickup. Nos vamos a desplazar a la parte de BSP. En este caso, vamos a crear un pickup esférico. Vamos a ubicarlo inicialmente, le vamos a adecuar un poco el tamaño. Correcto. Eh, Vamos a aumentarle un poco la teselación. Seleccionamos nuestro pincel y lo vamos a convertir en un static mesh. Vamos a guardarlo en la parte de modelos y le vamos a poner pickup. Correcto. Vamos a corregir la visualización de la malla. Recordemos que es cuestión de ponerle aquí el número 4 en la parte de Light Map Resolution. Y listo. Ya tenemos nuestro pickup. También vamos a aprovechar este tutorial para ver un poco, para empezar a introducirnos un poco de lleno en el tema de los materiales, cómo manipular los materiales en Unreal, y probablemente más adelante en otro tutorial veremos cómo manipular formas para que los materiales sean interactivos. Bien, una vez hemos creado nuestro static mesh para crear nuestro pickup, no lo vamos a convertir en un blueprint. Entonces, ¿cómo convertimos esta imagen en un blueprint? Básicamente lo que debemos hacer, en este caso la voy a eliminar porque pues ya la tenemos almacenada en nuestra carpeta de modelos. Nos vamos a desplazar a blueprints. En este caso voy a crear una carpeta. Le voy a poner pickup. Y dentro de esta carpeta voy a crear un blueprint de tipo actor. En este caso le voy a poner pickup. Aquí nosotros vamos a comenzar a traer todo lo que necesitamos para que nuestro pickup funcione de manera adecuada. Inicialmente vamos a agregar un componente, en este caso una static mesh. Sphere. Y vamos a agregar nuestro pickup. Listo. Además de esto, nosotros necesitamos asignarle a esa malla una zona de colisión. Entonces, pues él tiene, digamos, yo puedo activarle la colisión por esta zona, pero es mucho mejor agregarle una forma esférica, como es este el caso. Entonces, vamos a ponerle colisión. Y a esta forma esférica, con esta forma esférica, vamos a trabajar lo que pueda llegar a sucederle al pickup. Entonces, vamos a darle un... Acá está. Entonces, en este momento,
ya estamos comenzando a configurar lo que va a suceder cuando el personaje o cualquier otro actor entre en colisión con nuestro pickup. Entonces, lo que hice fue, voy a repetir el proceso, voy a eliminar esta caja de acá y desde la parte de componentes me voy a desplazar teniendo seleccionado la caja de colisión, o en este caso la esfera de colisión, y voy a abrir en los collision presets, perdón, en los eventos, voy a abrir qué tipo de evento quiero que suceda cuando pues con este pickup. En este caso voy a seleccionar on component begin overlap. Entonces on component begin overlap nos está diciendo que cuando algo entre en contacto con nuestra caja de colisión va a suceder algo. Entonces, inicialmente lo que tiene que pasar es que el actor tiene que ser destruido. Es la forma en la que el jugador va a entender que está tomando el pickup. Entonces, tenemos destroy component o destroy component sphere. Entonces, en este caso estaríamos destruyendo solamente la caja de colisión. En este caso ya estaríamos destruyendo la esfera. Entonces, probemos si está funcionando adecuadamente. Entonces vamos a dar play y vemos aquí a nuestro personaje. Claro que no vamos a ver nuestro pickup si no lo arrastramos a la escena. Entonces voy a arrastrar nuestro pickup a la escena. En este caso va a salir detrás de nuestro personaje. Allí está. Y vamos a ver qué sucede cuando nuestro personaje lo toca. Efectivamente, nuestro componente ha sido eliminado. Entonces ya empieza a tener la naturaleza de un pickup. Hace falta que tenga una especie de sonido y obviamente que cuando tengamos montada nuestra interfaz gráfica se represente en algún tema de puntuación o de power up que reciba nuestro personaje. Bueno, ahora vamos a traer los recursos que necesitamos para terminar nuestro power up, digamos en la parte de sonido, y para comenzar nuestro trabajo con la parte de materiales. Entonces lo primero que vamos a hacer es, desde nuestra carpeta básica, nuestra carpeta de game, vamos a crear una nueva carpeta para la parte de sonidos. Vamos a ingresar a nuestra carpeta y vamos a importar estos recursos que tengo acá. Correcto. Entonces, en este caso, el único archivo que va a permanecer en esta carpeta corresponde al sonido de nuestro Power Up. Esto lo vamos a utilizar pues para nuestra parte de materiales. Por consiguiente, me voy a desplazar a la carpeta principal y voy a crear un nuevo folder, en este caso para nuestros materiales. También vamos a crear una carpeta para nuestras texturas, que son las que tenemos, las que acabamos de importar. Entonces nos desplazamos a nuestra carpeta de sonido y vamos a seleccionar, oprimiendo control, los archivos que no corresponden a esta carpeta. Vamos a arrastrarlos a la zona de texturas y le vamos a decir que los mueva allí. Correcto. Este sonido va a ser efectivo en el momento en el que yo toque el power up. Entonces vamos a escucharlo. Correcto.
Y para adecuárselo a nuestro Power Up, a nuestro Pickup, perdón, vamos a ingresar a nuestro Pickup y vamos a darle inicialmente la orden de que después de que destruya el componente, reproduzca un sonido en el lugar donde está el personaje. En este caso voy a seleccionar el asset de sonido que ya importamos y vamos a hacer la prueba de nuestra mecánica. Correcto. Entonces notamos que después de destruir el componente reproduce el sonido. Con esto vamos a dejar por ahora el pickup. Después vamos a configurarle la parte de el puntaje o de algún power up, pero por ahora vamos a dejar el pickup en esta parte. Vamos a guardar. Y ahora vamos a comenzar a asignar materiales y vamos a empezar a maquillar un poco la escena, pues para ayudarnos un poco en la comunicación del desarrollo de un prototipo. Bueno, ahora vamos a comenzar a asignar materiales a los diferentes objetos que tenemos. Entonces, inicialmente nos vamos a desplazar a nuestra carpeta de materiales, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un material. En este caso le voy a poner gris. Vamos a hacer doble clic sobre nuestro material. Y ahora nos vamos a desplazar a la parte de texturas. Entonces, estas texturas son unos tilesets que yo ya tenía preparados, que básicamente es una textura de 256, como podemos ver, con diferentes tonos de color. Además de eso, pues saqué la normal, utilicé un programa para sacar la normal, el desplazamiento, la oclusión ambiental y el especular. Entonces esas texturas las voy a asignar a cada uno de estos ítems que vemos acá para ir configurando un material para utilizar en mi escena. En este caso voy a utilizar el tileset gris y desde su primer nodo lo voy a conectar con el color base. Ahora voy a arrastrar la normal y lo voy a asignar obviamente a la normal. Entonces vemos que ya comienza a darle un nivel de profundidad a mi objeto. Ahora voy a agregar el displacement, que en este caso lo vamos a asignar acá al world displacement. El ambient occlusion, y por último el especular. Entonces vamos a ver, esta es la apariencia que nos daría este material. Vamos a guardar. Y ya teniendo este material vamos a comenzar a asignarlo. Entonces, pues en este caso tenemos una escena prácticamente blanca. Es decir, no hay una mayor cantidad de objetos, de manera que vamos a tener que crear algunos objetos para asignar. Bueno, en este caso voy a crear una curved stair, una escalera curva.
eso le voy a asignar un material. Voy a crear un box, una caja. Y vamos a crear un cono. En este caso, este cono pues da más la apariencia de ser como una pirámide de 6 lados, de 8 lados. Pero pues eso lo podemos modificar obviamente cambiando estos valores de acá. Todo depende de la poligonización que queramos lograr para nuestro juego. ¿Qué sucede? Esta es la forma difícil de asignar el material, porque yo me tendría que desplazar en este caso a mi carpeta de materiales y empezar a arrastrar el material a las caras que deseo asignar. Sin embargo, como les digo, esta es la forma difícil de hacerlo. La forma fácil de hacerlo es teniendo seleccionado nuestro material. Vamos a arrastrar el objeto y el objeto va a salir de una vez con el tileset asignado. En este caso el gris. En este caso, pues me parece que el tileset para un sistema de prototipo no se ve mal, pero puede verse mejor. Entonces vamos a modificar nuestro material. De la siguiente manera. Vamos a modificar la dureza y la condición metálica de la superficie. Entonces lo primero que vamos a hacer es oprimir el número 1 y vamos a hacer clic manteniendo el número 1 oprimido y nos va a crear un Material Expression Constant de una sola variable. La vamos a desplazar en este caso a la superficie y notamos que al tener un valor de 0 pues hace que la superficie sea absolutamente lisa, por consiguiente muy brillante. Correcto. También si le asignamos en este caso, oprimiendo de nuevo el número 1, una variable a la condición metálica, pues no, bueno, en este caso no va a cambiar, pero si yo aumento esta variable, es decir, si hago más metálico mi objeto, inmediatamente notamos el cambio en el tema de la reflexión del objeto. Como realmente no me interesa tener un objeto tan reflectivo, pues simplemente voy a dejarle acá un valor, creo que un 0.5 está bien, o no, tal vez menos, un 0.3. Correcto. Este es un valor agradable para el tileset. Voy a guardar. Y cuando reproduzcamos nuestra escena, bueno, en este caso no estamos viendo mucho la variación del tono porque no tenemos muchas luces, pero alcanzamos a percibir un pequeño reflejo de nuestro personaje sobre el tileset, lo cual indica que está haciendo la actualización del material. Para la creación de otro material, lo que podemos hacer es duplicar este material. En este caso le voy a poner azul. Y vamos a notar que todas las características que ya teníamos configuradas aparecen pues en nuestro material duplicado. Lo único en este caso que tenemos que cambiar es nuestro color base. Entonces voy a seleccionar la textura que quiero asignar, en este caso mi tileset azul, y acá en el texture sample voy a oprimir esta flecha que me va a asignar esta textura. Inmediatamente pues notamos el cambio. Vamos a guardar.
correcto. Y vamos a asignar, vamos a seleccionar nuestro material, nuestro nuevo material, y vamos a crear nuestro cono. En este caso, bueno, las texturas han aparecido giradas. Vamos a tener que cuadrar el V de la textura, pero pues eso lo haremos más adelante. Vamos a desplazar nuestra figura. Y vamos a ver noten los reflejos que indican pues que efectivamente el material se está comportando como nosotros deseamos que se comporte. Correcto. Bueno, vamos entonces a organizar un poco nuestra escena. En este caso vamos a guardar nuestros pickups en una carpeta exclusiva para ellos. Y en este caso, bueno, yo les recuerdo que estamos en un proceso de prototipado. En un prototipo pues se hacen las pruebas de la forma en la que incide la luz sobre los objetos, entre la jugabilidad de un nivel. Por consiguiente, podríamos llegar a elaborar el prototipo utilizando nuestros pinceles, que pues más adelante veremos cómo se modifican. Pero lo ideal es que cuando ya vayamos a sacar un producto terminado, estos materiales, estos objetos que tenemos aquí, sean convertidos en mallas. Entonces tendríamos que darle clic a Create Static Mesh. Y en este caso, bueno, le voy a poner objeto. Y lo voy a almacenar en la carpeta de modelos. Vemos pues que tenemos de nuevo que corregir el Light Map Resolution. Vamos a guardar. Y entonces ya vemos que este objeto se comporta como un static mesh, mientras que este sigue siendo un brush, un pincel. Entonces, si observamos nuestra escena en wireframe, notamos pues que él hace el trazado de los polígonos sobre mi static mesh, mientras que en mis pinceles permanece pues el sistema sin el trazado de polígonos. Bien, entonces vamos a devolver nuestra escena a su visualización original y vamos a continuar entonces en el proceso de organización. En este caso, esto pues hace parte del entorno. Vamos a arrastrar al entorno. Y bueno, nuestro ComBrush también hace parte del entorno, pero vamos a seguir trabajando con él. Entonces, bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por las personas que me están siguiendo. Si tienen dudas, pues pueden hacerlas aquí mismo en los videos. Y pues gracias por continuar observando este tipo de tutoriales.